fundación de una de las bibliotecas más importantes de la historia, la Biblioteca de Alejandría. A ello se agrega la trascendencia que tuvo el conocimiento en algunas culturas, sobre todo el obtenido a través de la educación superior, como ocurría en la civilización azteca, en donde el Camecac o Templo del Saber formaba a los hombres más sabios en virtud del estudio de técnicas agrícolas, que es el origen, el calpulli, el municipio rural, el urbanismo, la administración, las artes, la ciencia, las matemáticas, la astronomía y el humanismo. Igualmente se destaca la creación de las primeras universidades de la Europa medieval, con las famosas escuelas de los glosadores, posglosadores, la escuela famosa de los jurisconsultos, la flamenca conocida como la Universidad Holandesa, y la envergadura que tuvo para la consolidación del Estado moderno el conocimiento formado a través del Renacimiento, sobre todo gracias al mecenazgo de la familia Medici. Y holgaría mencionar la construcción de universidades pontificias de la Nueva España en el proceso de lo que la corona llamaba población y pacificación de las Indias occidentales, para referirse a las conquistas más recientes en esta época del siglo pasado, a principios de él, la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundada en 1918 en el monte Scopus, formó a las personas ilustres que sentaron las bases del Estado de Israel, creado en 1948. Por eso el conocimiento personificado a través de nuestras universidades es parte de la noción del poder de una sociedad, razón por la cual los sistemas políticos se encuentran apuntalados en ellos, pero mal aprovechados, de la misma forma en que ocurre con el ser humano, que es antecedido por la naturaleza y que lo rodea una nación presidida en tiempo por el conocimiento que la crea y la fortalece. El conocimiento nos permite ser lo que muchas veces nos hace falta y que tenemos los docentes una gran responsabilidad en ello. El tema que abordaré ahora es la ausencia de paz que tanta falta nos hace en América Latina y que en Europa, antes y después de los ataques a Guernica, como decía el doctor Juan Carlos Borgo, decano de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, que el mundo cambió en el momento en que la población civil es bombardeada, que antes no participaba. Esto sucedió previo a la Segunda Guerra Mundial. La población civil hoy en día, con los armamentos que se tiene y las tecnologías, es la que más sufre, a diferencia de la población civil del siglo XIX. La población civil no participaba y hoy, mientras más daño se le hace a una población civil, es mejor para estos actos de conflagración que nos están destruyendo en todo sentido. De ahí, la Segunda Guerra Mundial
surgió un nuevo derecho. Este nuevo derecho que va a dar origen a nuevos pactos internacionales y que va a hacer que Europa, primordialmente, con los países del este, entren en un proceso de paz. Hoy, América Latina está viviendo un estado de conflagración y violencias internas. Centroamérica, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, entre otros. Recientemente, lo que ya se había logrado en Guatemala, se entró ya en conflictos internos de Guatemala. Nosotros no podemos negar esa ausencia de paz que requerimos y que las universidades estamos de espalda a ella. ¿Por qué de espalda a ella? Porque México tiene 10,000 kilómetros de litoral con 2 golfos, 2 océanos. En el Océano Atlántico tenemos el Golfo de México con el Mar Caribe. Y en el Océano Pacífico tenemos el Golfo de California, mejor conocido como el Mar de Cortés. Vivimos de espalda a ellos, de espaldas a estas tecnologías, a estos desarrollos. Pues así estamos viviendo nosotros en esta ausencia de paz, las universidades, que no tenemos la capacidad. No quiero decir los rectores, quiero decir nosotros los docentes, que debemos de asumir esa gran responsabilidad para lograr lo que en su momento nos lo demostró recientemente la Universidad Hebrea de Jerusalén y que sigue aportando conocimiento al mundo. ¿Cómo surge el estado de bienestar en Europa? El estado de bienestar, nos dice Cardiel Reyes, es aquel que se propone corregir las deficiencias de la vida social, dando lugar a la más amplia gama de los servicios sociales que caracterizan a los estados modernos. Tiene 5 grandes carencias: la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la vivienda, el empleo. Este estado de bienestar que fue propuesto en la posguerra para solucionar estas carencias se logra concretar porque aquel famoso general George Marshall, que por cierto planteó ante la Universidad de Harvard, siendo el catalizador para la economía europea, permitiendo su reconstrucción después de la guerra. Esto permitió la consolidación del estado de bienestar en Europa, que hoy en día este plan Marshall trajo como consecuencia un modelo universal y de este surgieron los siguientes, entre otros, pactos internacionales: el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana y su Protocolo de San Salvador. En esto, nosotros tenemos un vacío en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, concretamente en México. Porque resulta que es un pacto que surge en 1966, es adoptado en 1966 por las naciones, pero México no lo adopta.
se va a adherir a él hasta los años 80 del siglo pasado, junto con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este pacto, que en 1981 se adhiere y garantiza a través del protocolo facultativo de los derechos civiles y políticos la garantía para el cumplimiento de los mismos. Por eso, en el caso concreto de México, tenemos en diferentes artículos de la Constitución las libertades civiles y los derechos políticos que se encuentran en el artículo 99, fracción quinta de nuestra Constitución. Por eso son justiciables estos derechos. Sin embargo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no son justiciables en México, que ya en otras ocasiones se ha hablado de lo mismo, hay una gran ausencia. Si nosotros queremos tener realmente un estado de bienestar, vamos a hacerlo a diferencia de Europa, ya que creó la Organización Europea para la Cooperación Económica para hacer un inventario colectivo de los recursos necesarios para solventar sus carencias después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina no se ha logrado. No hemos podido hacer algo parecido. No ha habido acciones integradoras para garantizar el estado de bienestar adecuado a cada región de nuestras naciones. Les decía yo que tenemos una gran ausencia, hay un vacío, y creo que ese vacío, gran responsabilidad tenemos las universidades, los docentes, porque a México se le sirve desde cualquier trinchera, decía don Carlos Alberto Madrazo. Frente al pizarrón o en el campo, los docentes tenemos que ser más activos, ser más propositivos. Y aquí hago un llamado a todas las universidades, a todos mis pares académicos de toda América Latina. Imagínense ustedes, este plan de recuperación de Europa ya está aprobado a partir del año 2021 hasta el 2027. Y todo sobre la famosa estructura que en su momento dio a conocer el general Marshall en la universidad. Le van a dar a la Unión Europea, se autorizaron aproximadamente 2 billones de euros para hacerle frente a estas carencias originadas por lo más cruento que en este siglo, al inicio del siglo XXI, ha tenido la humanidad, la famosa pandemia del COVID. Y en América Latina no tenemos plan alguno, no hay recuperación, no hay acciones difusivas por parte de las organizaciones de los estados.
americanos y o la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe. Esta pandemia del COVID-19, el secretario general de la ONU dijo que nos encontramos ante la mayor debacle desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto será mayor para aquellos países que no garanticen el estado de bienestar. Hay una aportación del rector, doctor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. En América Latina no existe. Fíjense las palabras del doctor Francisco Rojas. No existe multilateralismo. Esto impide que la región pueda tener una voz común en el sistema internacional y por lo tanto actuar de manera asociada en los principales temas que emergen de la agenda internacional. No tenemos agenda internacional. Nos hace falta una voz señera en nuestra región. Y la universidad debe surgir como un faro en medio de esta lobreguez y ejestades en que nos encontramos sumidos en ellas. Las universidades deben sentar las bases para terminar las endogamias y fortalecer los derechos humanos. A diferencia de que muchos rectores satisfactoriamente son los menos, en lugar de fortalecer los derechos humanos, los deterioran a través de documentos del siglo XIX, por no decir del siglo XVIII. Porque es la costumbre, porque así estaba. Y no tienen razón ni sentido de las cosas. La universidad, todas, sin excepción, deben de hacer un gran trabajo fortaleciendo estos derechos para que las naciones adopten el estado de bienestar adecuado a las necesidades de cada región, de cada país, y coadyuven activamente a entablar diálogos para alcanzar la paz que tanta falta nos hace.